Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y en esta oportunidad, el último podcast de este año, tenemos al pastor Curtis. Aplausos, producción. Aplausos, este mismo también. Sí, pues. ¿Cómo está, pastor? Bien. Qué bueno. Sí. ¿Cómo está su salud? Bastante bien. ¿Sí? Considerando tanta enfermedad en casa, yo me siento bien. Sí, he pasado algo de como resfrío en la semana, pero ya se me va yendo, así que... Nada grave. Nada grave. Yo he enfermado 2 veces. Ya. La anterior que le tocó a usted con el Eloy. Y ahora me enfermé para Navidad, pero no, gracias a Dios no fue tanto. ¿Qué le tocó predicar a usted? Porque el domingo le tocó una predicación especial, porque fue independiente de todas las temáticas que habíamos tenido. Como fue el último del año. Claro. Lo dejaron ahí los que lo planificaron, lo dejaron sin tema, o sea, tema libre para elegir. Ya. Entonces, yo de hecho había pensado en otro mensaje, pensando más en Filipenses, cuando Pablo dice, no mirando las cosas de atrás, sino mirando hacia adelante, pensando del año pasado, y uno piensa incluso en las bendiciones que Dios nos ha dado, claro. Pero si nos quedamos pegados en eso, no disfrutamos las cosas que vienen. Entonces la idea mía era algo así, pero me siento un poquito como el Judas cuando él dijo, yo quería escribir de esta, pero el Señor me lo cambió el tema. Claro. Bueno, en esto también me cambió el tema para otra cosa. Espero obviamente que fue lo que el Señor quiso, porque Él conoce los corazones, y Él sabe quiénes más necesitan, y Él hace la cosa ahí, así que... No, está bien, sí. El mensaje estuvo bueno. Saludito, pastor, antes de empezar. Para mí siempre es un gozo saludar a la gente que están mirando este podcast. Es un gozo poder predicar el Evangelio, explicar la palabra de Dios y también llegar a algunas preguntas después para que la gente se pueda sentir más satisfecho con lo que... y aclarar las cosas que no entendieron. Así que eso para mí es un gozo siempre. Muchas bendiciones, hermanos. Yo quiero mandarle saludos al Chavi con la Carla, a la Florencia, al Ramiro, a la Carolina con sus niños, al Dixon, la Joana con los niños, al hermano Raúl, a la hermana Rosy, al Lalo, la Rocío, sus niños, al Fabián, la Leli, la Rafita, al Pablo, la Mari, al Pablito y la Amparo. Ahí os saludo para todos ellos que me escribieron ahí una cartita, bueno, para mí y para mi familia, con esta saluditos de Navidad. Ya, bueno, ¿sí? Yo entregué el paquete a mi esposa, así que no sé quiénes me saludaron, pero a todos aquellos, claro. Muchas gracias por saludarnos en esta época del año. Siempre es grato. Sí. Tuvo un... ya vamos a mostrar ahora ¿tuvo un texto en especial para la predicación? Bueno, sí, el Romanos 15:13. ¿Y si nos puede dar un resumen de lo que le tocó predicar? Lo tengo aquí resumido en cómo yo hice una nueva traducción o nueva interpretación del versículo al final. Es el Dios de todo lo favorable. Él nos llena, nos mete con fuerza, todo deleite en nuestra relación armoniosa con la obediencia, para que el Espíritu Santo suple superabundantemente todo lo favorable para nuestras vidas, lo que viene después. Se viene en aumento la esperanza. Este concepto superabundante, que usted lo mencionó recién. Ya. Es porque el tema, o sea, la palabra aquí en la Biblia, o sea, en la Nueva Biblia de las Américas, él dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y abundar ahí, cuando uno lo busca en el idioma original, ya no es simplemente abundar, sino superabundar, ya más allá. Porque él viene hablando de la esperanza al principio, que Dios de la esperanza. Entonces nos da la receta de cómo entrar en una muy buena relación con Él, siendo obedientes, creciendo en nuestra vida con el Señor. Y a la medida que vamos obedeciendo, viendo la mano del Señor, nos da más esperanza todavía. Entonces es un círculo
bueno, virtuoso, virtuoso que se va aumentando lo que es la esperanza. Más que esperamos, más cosas hay que obedecer, más vemos la mano de Dios cuando obedecemos. Claro. No es cosa como que ya pasan cosas malas, que mire, yo hice lo bueno, me hicieron malo, cosas así, pero con el Señor las cosas van en aumento. Entonces la esperanza que Dios nos da en un principio, claro, le seguimos a Él en obediencia, vamos creciendo en eso. Entonces Él también aumenta por la obra del Espíritu Santo en nosotros la esperanza, porque vemos en muchas situaciones cómo el Señor ha suplido. O sea, yo pienso aquí en este edificio el año pasado, en esta fecha, no tuvimos, o sea, estuvimos hablando de comprar, estuvimos ahí con los papeles, firmando, pero no tuvimos las llaves para entrar acá. Claro. Y uno mire lo que nosotros tenemos ahora, uno dice, claro, todo eso fue una prueba y para mí la fe de creer que Dios iba a suplir lo que el dividendo y todo eso para seguir adelante, y más allá del dividendo ha suplido para poner el techo, poner algunas luces aquí, cerrar aquí por dentro, o sea, todo eso, más todo lo que era la compra, todas las otras cosas que el Señor suplió de una y otra cosa, o sea, milagro tras milagro. Sí. Entonces uno ve eso y tiene para este otro año esperar más, porque uno sabe que Dios va a seguir aumentando la esperanza. Ahí, no sé si un punto contradictorio, no contradictorio, pero como que merma la esperanza, que sería que uno lo conversaba el otro día con uno de los niños, está acostumbrado a la inmediatez. Ah, sí. ¿Será que uno quiere, ya, Señor, quiero el milagro ahora? Ya. Mire, eso siempre es yo creo que es una cosa más de nuestra época. Ya, claro, bueno, sí. Sí, porque tenemos la microondas para calentar la comida rápida. Sí. Y ya, o sea, ya con eso, comida rápida, o sea, todo ahora. Todo al instante. Ya, incluso con el celular, yo quiero saber algo al tiro. Entonces no hay espera. Y a veces Dios nos hace esperar. Es parte de su proceso. Es parte del proceso. Entonces, cuando uno ve el proceso, uno puede quedar desilusionado, pero cuando uno lo mira al final, ya mira sobre todo un año mirando hacia atrás, uno dice, no, pero no hay dónde perderse. Dios sí nos ha bendecido. Hemos experimentado mucho la esperanza por ver cómo Dios ya obró. Sabemos que lo va a hacer al futuro y es cosa, uno aprende la paciencia y uno sabe, no, a la larga, sí, Dios lo va a hacer. Entonces quedamos confiados en Él. Esperar en el Señor. Así es. Quiero conversarle, más que preguntarle, de unos conceptos que mencionó usted en la predicación. ¿Ya? Pero no sé si verlo a grosso modo, o bueno, si usted gusta ahondar y detallar. Por ejemplo, partamos con lo que es la fe. Porque tenemos un texto que nos explica lo que es la fe. Incluso podremos ir al diccionario para que nos explique lo que es la fe. Pero bueno, desde lo que le tocó predicar a usted. Bueno, el texto, como mencionaste, está en Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1. Él dice aquí, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el creer, la fe, uno ya está asegurado, uno ya está convencido, persuadido que esto es, aunque uno no lo ve. ¿Ya? El cielo existe, yo creo. Un día voy a estar allá y ya no será fe porque voy a estar. Sí, ya no. Es la diferencia, pero la fe va más allá de lo que uno dice es una convicción. Entonces yo tengo una convicción que Dios me va a guiar en esta vida, pero quedamos viviendo como si no existe Dios. Ya. Eso es lo que pasa en la vida de muchos. Por eso, cuando hablamos ahora aquí acerca del creer, las palabras creer y obedecer están muy vinculados el uno con el otro en el griego. ¿Ya? Y cuando uno lo ve eso, es que uno es el resultado del otro. ¿Ya? La obediencia es el resultado de creer. De modo que si uno desobedece, es una indicación que uno no cree. Es la incredulidad que está mostrando cuando desobedece. O cuando Dios dice algo, pide algo, no, pero no creo que esto va a funcionar. O sea,
aunque uno no lo piense en ese momento, es como decir a Dios, bueno, creo que tú eres mentiroso, creo que te equivocaste y yo tengo que poner las cosas ahora porque yo lo veo mejor. Y ya, cuando nos metimos en tanto problema y después al final decimos, ya, pucha, ya nos equivocamos tanto y Dios, ¿por qué me abandonaste? Y no era nada que ver, o sea, que era la incredulidad de uno, de no creer exactamente lo que dijo Dios, de seguir estos pasos y esperar que Él va a suplir lo otro que uno no lo ve. Y eso se trata de la fe, porque uno dice, Dios tiene un plan para mi vida. Y cuando Él dice, ya, es tiempo de venir al cielo, es tiempo de ir. Puede que esté ahí almorzando en mi casa, como andando en avión o en el auto o en cualquier parte. Cuando es hora, es hora. Y nadie me va a detener. No. ¿Ya? Entonces, es una cosa cuando uno tiene esa confianza. Uno dice, sí, es lo que es. Ahora, yo no voy a subir al techo y saltar abajo porque no es mi tiempo morir. O sea, obviamente no vamos a tentar al Señor exacto, andar buscando Pero en realidad, cuando uno vive sanamente en su vida y ve que Dios le pide hacer esto, le pide hacer lo otro, y uno cumple con eso, uno ve la mano de Dios moviendo las cosas. Y como digo, en lo que estamos acá, si me hubiese preguntado el año pasado, ¿tú crees que vamos a tener lo que tenemos? Habría dicho que no. Sí, es difícil. ¿Ya? Conociendo la realidad de nuestra Conociendo la realidad. Además de eso, o sea, lo que uno tiene que pensar, el dividendo más los gastos normales. Entonces, es casi como duplicar el presupuesto de la iglesia. Entonces yo dije, los hermanos ya están estirados al final, al máximo, ya no queda más. ¿Ya? No van a poder con este otro. Y yo veo esto y el Señor me dice, estamos, claro. ¿y ahora qué piensas? Sí. O sea, obviamente nuestra fe fallece, tiene falencias, tiene debilidades. Y a veces el Señor nos muestra sobreabundantemente que eso es la cosa. O sea, que Él está a cargo, Él hace la cosa a su tiempo. Y uno mira ahora, bueno, hoy no hubo tantos, creo el fin de año, muchos ya tienen salidas y cosas así, pero uno mira la cantidad de gente que llegue aquí. Y aún antes de poner el cielo acá, estaba repleto. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿para qué seguir trabajando en esto? Tenemos que buscar otro, porque aquí no hay espacio. ¿Ya? Pero la fe realmente es creer a Dios. Es decir, Dios nos llevó hasta aquí, Él va a seguir llevándonos. Y aunque no entiendo, aunque yo no veo, aunque yo no puedo ni imaginar a veces cómo será la salida de esta, porque para mí es muy difícil, y Dios lo hace y uno dice después, eso fue requete fácil, ¿ya? Porque obviamente Dios no tiene problemas como lo tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces Él puede sí solucionar y eso es la fe, es creer exactamente, es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de, aunque no lo veo, Dios va a seguir supliendo más personas aquí. Van a llegar familias nuevas, van a llegar hermanos nuevos, o sea, algunos van a convertirse, van a creer en Cristo, van a ser hermanos, van a bautizarse, van a formar parte de esta iglesia y va a seguir. Claro. ¿Cree usted que el pragmatismo o tomar en cuenta los datos reales sean enemigos, por decirlo así, de la esperanza o de la fe puesta en el Señor? Podría ser. Por ejemplo, esto mismo que estamos hablando ahora del templo. Tal como decía usted, a principio o el año pasado, si lo hubieran preguntado, usted hubiera dicho que no. Me imagino que usted igual conocía algunos datos que se manejaban en ese momento. Sí, bueno, uno ya tiene una idea más o menos cómo andan las finanzas. Entonces, eso, yo creo, en algunos casos debilita nuestra fe. Tener apego a lo real, al dato duro, por decirlo así. Son datos, uno tiene que entender, son datos. Yo me acuerdo, hace años atrás estuvimos en una iglesia y el superintendente de ese entonces hizo una pregunta al final del año. Él dijo, hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántos hermanos visitas tuvimos aquí en esta iglesia este año? Que llegaron por primera vez a nuestra iglesia y o quedaron o no quedaron, pero estaban aquí de visita. ¿Cuántos piensan ustedes? Y bueno, nadie como quiso decir, al final alguien dijo, no sé, unos 20.
Y ya llegaron a 20, 30, es lo que pensaban la mayoría, Claro. 20 y 30. Él dijo, ¿ustedes creerán que eran 86? Harto. Harto. Sí, Y quedamos todos, eran tantos. O sea, él llevaba la estadística. claro. Eran datos. Ujú. ¿Ya? Pero esos datos cambió la iglesia. Ya. Porque nosotros nos miramos unos a otros y dijimos, más o menos somos el mismo grupo del año pasado. Claro. Así que ¿cuántas visitas pudiéramos haber tenido? Él dijo, no, eran 86. Ujú. Algunos llegaron un solo domingo, No vinieron, algunos claro. llegaron 2 domingos y se fueron. Ujú. Y él dijo, ¿y saben por qué se fueron? Y ahí nos miramos uno al otro. Sí, pues ahí. Él dijo, yo de atrás, de aquí adelante, a veces observando, Ujú. llegaban visitas, los saludamos en el culto, Ujú. y de ahí se levantaron ellos y se fueron, y ni un hermano en la congregación les saludó. Claro, hay un tema de frialdad Claro. con las visitas. ¿ya? Entonces, eso nos hizo despertar. Claro. Y el año después, Ujú. fuimos de una congregación de unos 45, 50, estuvimos en la escuela dominical 85, 90 hermanos, en un año. El doble. Claro. Ujú. Pero cuando llegaban esas visitas, los hermanos se acercaban, conversaban, algunos Ya. vivían cerca, los invitaron a tomar té, de juntarse por diferentes cosas, Claro. cumpleaños de los hijos, etcétera, etcétera. Ujú. Pero con esa amistad, llegando ahí, los hermanos se quedaron Ujú. y creció la iglesia. Sí. Entonces, a raíz de estadísticas que nos hizo ver Claro, nuestra tener- falta de fe en tener saludar una a los visión, hermanos, ujú. en comportarnos con el amor que nos dice la Biblia. Claro. Entonces, puede funcionar bien como puede funcionar mal. Ya, depende de la situación. Sí. Ujú. Pero muchas veces es como dice, es un enemigo porque debilita nuestra fe y vemos las estadísticas y decimos, no, eso no, puede ser. No puede ser, claro. Y una cosa que yo he aprendido con Dios, uno nunca puede decir, no, eso no puede ser. Porque puede ser. Porque con Dios no hay imposible. Ujú. Otro concepto que me gustaría conversar con ustedes es creer. ¿Podemos separar lo que es la fe de creer? ¿Se pueden manejar por separado? En mi mente no. Ya. No, yo no creo que uno puede decir la fe es esta, porque en el fondo la fe es creer. Ya. Ya. Es parte del concepto de la fe, viene de creer. Claro. Ujú. ¿Ya? Porque el creer es estar persuadido Ujú. de que es verdad. Claro. Y en el fondo eso es la fe, La fe. Ujú. según la descripción que tenemos aquí en Hebreos 11.1. Correcto. Vamos al otro tema, que es obedecer. No, porque usted lo mencionó, dijo que el hecho de creer Sí. conlleva obedecer, ¿cierto? Y si uno no obedece, por ende, no cree. Sí. En ese aspecto, o en esa explicación simple, entre comillas, uno podría cuestionarse, ¿seré yo realmente cristiano? Yo creo que uno debe usar eso Ujú. para analizar la vida. Ya. ¿Ya? Porque a pesar de que hay muchos que dicen, no, una vez salvo, siempre salvo, no te preocupes. Pablo dijo a los corintios, examínense, Claro. ¿acaso están en la fe? Ujú. Y eso lo dijo a la iglesia. Se supone que son hermanos en la iglesia. Sí. ¿Ya? Obviamente carnales, con muchos problemas y dificultades, pero a la vez era un llamado, atención, examínense. Ujú. ¿Ya? Porque yo me acuerdo cuando estuve en el Instituto Bíblico, Ujú. tuvimos varios diferentes predicadores. Y uno que llegó era evangelista, eso era su don. Él evangelista y predicaba en muchos lugares, se convertía en gente en sus campañas, y Ya. aun cuando fue de casa en casa, cosas así. O sea, él era evangelista. Y él llegó al Instituto Bíblico y se puso a predicar Ya. un mensaje evangelístico. Ujú. Yo me quedé pensando. No le cuadraba, pero estaba aquí. Somos todos Claro. aquí, somos hermanos, porque estamos aquí estudiando para servir al Señor. Y él, no sé si como que se dio cuenta que muchos de nosotros estuvimos con ese pensamiento, Ya. porque él se detuvo en el mensaje y él dijo, si ustedes piensan que este mensaje no cuadra para este lugar, Ujú. les quiero decir algo.
He predicado el Evangelio en institutos bíblicos donde se han convertido alumnos. Del primer año, del segundo año, del tercer año y del cuarto año. Que uno espera, por lo menos los de tercero o cuarto, que son personas que ya deberían tener eso zanjado, ese tema. Se supone. Claro. Pero es una cosa, cuando él dijo eso, yo dije, claro, es posible. Uh-huh. Porque hay muchas personas que creen ser hijos de Dios o son criados en un hogar cristiano. Claro. Siempre van a la iglesia, todas las decisiones se toman, se van en esa dirección, vamos ahí, sí, yo soy hijo de Dios porque, bueno, estoy parte de la familia y en una ocasión hice una oración y cosas así, entonces creemos que somos hijos de Dios. Ya. Y yo he visto muy de cerca a algunos que incluso han ido al instituto bíblico, graduaron. Uh-huh. Y hoy viven como tienen que dos si hijas la Biblia no y viven ahí en existiera. Punta Mira. Bueno, no conozco a nadie aquí. Ya, por lo menos. Pero no, yo estoy haciendo referencia más a gente que conozco en Canadá. Ya. ¿Ya? Y su vida de hoy es como que nunca habían visto una Biblia en su vida. Y egresaron de un instituto. Claro. Entonces, es una cosa para así decir, creer, obedecer. O sea, el uno va con el otro. Ya. Y de hecho que si uno siempre tiene esa tendencia, no, es que no quiero, no, y se encuentra que es muy rebelde a la escritura, a lo que Dios pide a cada uno de los hijos. Si eso es siempre la actitud, yo diría examínese. Claro. ¿Ya? Vea si realmente Porque tiene una relación con Dios. Una cosa es caer una vez a la semana, por ponerle Claro. un número, y otra cosa es estar constantemente... Claro. Ya, entiendo. Sí. Uh-huh. Entonces, eso para mí es una pregunta muy, muy importante. De hecho, que cuando estuvimos en Portugal, Ya. estuvimos predicando el Sermón del Monte. Y a mí me tocó el último mensaje. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí llegando al final del capítulo 7, cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, claro. sino el que hace la voluntad de mi Padre. En el fondo estaba diciendo lo mismo. Correcto. ¿Ya? Creer y obedecer van por la mano. Uh-huh. No se puede separar el uno del otro. Porque si no obedece, eso muestra que es incrédulo. Uh-huh. Y es una cosa, o sea, después de eso yo me acuerdo una hermana me acercó y me dijo, da para pensar. Sí. ¿Ya? Y yo dije, bueno, ojalá que realmente lo piense y que lo analice, porque la eternidad depende de esa. De decir, Sí. mire, yo de niño hice una decisión, no me acuerdo mucho y cosas así. O sea, yo diría, pero examínese realmente, ¿cuál es la relación que tiene con Dios? Uh-huh. ¿Realmente cree en Dios? Porque hay muchas diferencias entre decir una cosa Claro, y creer una cosa. claro. ¿Ya? Del Como el dicho, ejemplo que sí. hice ahí del equilibrista. Sí, justamente. ¿Ya? ¿Cuántos creen que puedo poner una persona en la carretilla? ¿Y quién viene a entrar? Uh-huh. ¿Ya? Entonces, eso es donde estamos nosotros. ¿Tú crees en Dios? Ah, sí creo en Dios. ¿Pero realmente creemos en Dios? ¿Quién es Dios? Uh-huh. Y a veces decimos, no, que Dios es amor, que Dios es el Salvador. Claro. Y lo es. ¿Ya? No vamos a disminuir eso. Uh-huh. Pero Dios es celoso. Sí. Dios tiene ira. Entonces, uno mire eso, Dios también es el juez. Sí, justamente. Sí. Entonces, uno mire eso y Dios va a juzgar según lo que está escrito. Dijo el apóstol Pablo, según mi evangelio, Uh-huh. seremos todos juzgados. Entonces, el evangelio que está escrito, o sea, el camino de salvación y todo eso, Dios lo va a tomar eso, es decir, esto era la receta. Uh-huh. Quienes cumplieron la receta, entran. Quienes no, no. Claro. Entonces, para mí es una cosa muy serio de realmente pensarlo y analizar, sobre todo si uno tiene una situación en donde está llevado por mucha gente Uh-huh. y piensa que cree, Ya. pero no ha tomado eso de realmente creer y decir esto qué significa. ¿Ya? Claro. Mi vida va a cambiar. Claro. Y la Biblia está lleno de lugares a eso, donde habla del cambio que
que habrá. ¿Ya? Pablo dijo a los Corintios en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, es decir, que cree en Cristo, Claro, nueva criatura es. No es que no será. o posiblemente va a llegar. No, es. No, es. ¿Ya? Las cosas viejas, o sea, la manera de vivir antiguamente, Anterior, claro. se va y viene una nueva. Es un proceso. Y uno no debe de esperar de que, ya, hoy yo veo por la convicción del Espíritu Santo que soy un pecador, yo creo en Cristo para mi salvación. No debo creer que en ese instante voy a ser perfecto, no voy a pecar más y voy a ser un santito de todos los santitos. Claro. Porque eso no va a pasar. ¿Ya? Van muchas cosas en el momento. He escuchado testimonio de muchos hermanos que sí, muchas cosas grandes se fueron en ese momento. No, pero sin duda. toda la vida van siguiendo y Un es proceso cosa de crecimiento. bueno, yo he sido misionero aquí en Chile 41 años. El Señor sigue trabajando conmigo en algunas áreas. Tú tienes que dejar esto, ya, tú tienes que dejar este otro. ¿Ya? Y a veces son cosas y uno dice, sí, pero hermano, ¿realmente vale la pena eso? Yo creo que sí. Porque aunque una cosa pequeña entre en una relación, Claro. ¿ya? O sea, una pequeña cosa entre esposos, Hay algo ahí como crece, que, sí. crece y de pronto ya están peleando. ¿Ya? Entonces, eso es la cosa. Si me va a quitar esa fascinación con el Señor, ese deleite, decir, como el salmista dijo en muchas cosas, muchos de los salmos, ¿ya? Me deleite en la ley de Jehová. ¿Ya? Era su delicia de día y de noche. Claro. Son cosas, o sea, lenguaje así como eso. Y uno dice, yo me acuerdo años atrás, ¿será verdad eso? O sea, el hombre está... O será mucha así, fantasía, ¿ya? claro. Pero a la medida que uno va en esperanza, ¿ya? Mirando el Dios de la esperanza, obedeciendo lo que Él dice, aumenta la delicia, el deseo y cuán bueno es obedecer. Y aun cuando uno llega a una situación en que uno dice, ay, no sé qué va a pasar. ¿Ya? Nosotros hemos tenido problemas y yo lo he contado a los hermanos. Mire, yo creo que Dios tiene una solución. El problema mío en el momento es que yo quiero que me lo diga ahora. Claro, ¿cuál es la solución que va a venir en unos años exacto. más? Él no lo hace, ¿ya? Pero es porque uno quiere saber ya, de aquí va. Yo puedo ver 10 años a futuro, eso es lo que va a estar pasando. Y Dios no nos guía así. No. Entonces es cosa que uno dice ya, yo sé que tiene solución, yo sé en el momento va a suceder. Y a veces empezamos a ver detalle aquí, detalle allá, y de pronto empieza a llegar y uno dice, jamás como lo había pensado, Claro, pero llegó la un solución. camino completamente Claro. diferente. Entonces, es más cuando uno viene más en la vida, viene más una anticipación, ¿ya? De cómo Dios va a obrar. Y eso es lo que llega a ser lo rico. Eso es la abundancia, la superabundancia de esperanza que va aumentando en nosotros. Porque esperamos algo y estamos, bueno, ahora, ¿cómo lo va a hacer el Señor? No tenemos idea nosotros, pero sabemos que va a venir. Y yo me acuerdo un día levantándome en la mañana, yo tuve un problema. Y en mi oración yo dije, bueno, Señor, hoy es el día. No me has mostrado nada hasta ahora, pero hoy es el día. Tengo que saber antes que se ponga el sol esta noche. Claro. Yo debo saber algo porque tengo que tomar una decisión basado en lo que va a pasar. Y justo en el momento, de pronto, y uno siente esa paz, ese gozo. Wow, el Señor logró. Esperó hasta el último minuto, claro. pero igual lo solucionó. Sí. Entonces, más que uno vive en eso y en obediencia al Señor, más aumenta la anticipación que tiene de ver la mano del Señor obrando. ¿Ya? Y de ahí es más fácil obedecerle porque uno sabe, Él va a obrar en algo. Claro. Simplemente yo debo cumplir lo que me pide. Usted también mencionó las obras con respecto a la fe, ¿cierto? Sí. De la fe sin obras. A veces suele ser un tema complicado, sobre todo para nuestro mundo cristiano evangélico, y a veces se torna hasta de conflicto con la gente católica, por el tema de las obras y la fe. Sí. ¿Nos puede aclarar un poquito a qué se refieren estas obras? ¿Tienen que ver efectivamente con el tema de la salvación, como lo apuntan los católicos? Bueno, los católicos en el fondo
apuntan de que las buenas obras producen la salvación. Claro. Pero la Biblia presenta al revés. Correcto. La salvación produce obras. ¿Ya? Uno puede tomar el ejemplo de una guagua. Uno no espera ver una guagua que llora ahí y que tenga 20 años y el mismo tamaño y en la misma condición. Correcto. Tiene vida, va a crecer. Sí. ¿Ya? Va a desarrollarse. Va a empezar a hablar. Una palabra aquí, otra allá, de pronto ya está hablando todo frases y ya. Luego comunicando bien, se va creciendo, se va al colegio, aprende a leer, escribir, matemáticas. Y es un desarrollo normal. Si no llega ese desarrollo, uno dice, algo pasa mal. Claro, hay algo raro. Algo irregular aquí. ¿Ya? Entonces, eso es la salvación. Produce un crecimiento, un cambio. Ya. Paulatinamente se va y las obras son parte de esa obra, lo que está pasando. Entonces, para mí, lo que leía en Santiago. Correcto. ¿Ya? Una fe sin obras es estéril. O sea, no funciona. No es una fe que salva. Claro. Porque en ese pasaje, no lo leí, pero en ese pasaje también dice que los demonios creen y tiemblan. Pero no son salvos. No. Justamente. ¿Ya? Porque ellos tomaron su decisión, ellos hacen su obra distinto. Ellos sí conocen a Dios y tiemblan porque saben que es su juez y un día lo va a condenar. Claro. ¿Ya? Pero la salvación produce obras. Si no produce obras, no es la salvación. Entiendo. ¿Ya? Pero las obras nunca pueden producir salvación. O sea, únicamente la obra de Cristo. Correcto. ¿Ya? Pero fuera de eso, la obra es nuestra. No aplica para la salvación. No son. Son como, podrían tomarse, o como una vez a mí me lo enseñaron, obras de gratitud por la salvación. También. ¿Puede ser? Sí. Pero aún así, si uno siendo... dice, si gratitud debe ser una parte de nuestra vida. Ya. ¿Ya? Debe ser una parte normal de mi vida. Estoy agradecido a Dios porque me salvó. ¿Ya? Ahora, lo quiero servir de gratitud, de obediencia, sea como sea, yo quiero obedecer, porque es parte de la naturaleza en mí. Ya. ¿Ya? Claro. Es como los niños de pronto entran en la casa y dicen, tengo hambre. Pucha, pero comiste hace poco. Sí. Y me miren a mí como que, pero papá, ¿ya? Todo el mundo entiende que uno come, pero dentro de unas horas va a comer de nuevo. Correcto. Porque el cuerpo lo exige. ¿Ya? Y eso para mí, eso es lo que es las obras en cuanto a la salvación. La vida está. Y uno va a volver siempre a hacerlo. Claro. Si uno dice, bueno, por gratitud a mis padres, por tenerme acá, o cómo lo quiere mirar. La realidad es, tengo hambre y quiero comer. Claro. ¿Ya? Tengo salvación, quiero obrar, quiero obras. trabajar. Vamos a hablar también de lo que usted mencionó, que fueron el plan de Dios para nuestra vida. Sí. ¿Ya? Voy a tratar de leerlo. Dice, para estar contento con el plan de Dios para mí, ¿cierto? Debo conocer ese plan. Sí. ¿Correcto? Pero, ¿cómo podemos conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros? Eso es una pregunta que durante muchos años luché en mi vida. Ya. Porque uno dice, bueno, yo soy misionero. Claro. ¿Ya? Yo estoy aquí predicando el Evangelio. ¿Es la verdad que es la voluntad de Dios para mí? Posiblemente Él a lo mejor me quiso como pastor en Canadá. ¿Cómo voy yo a saber cuál es la diferencia? ¿Ya? Y el apóstol Pablo, otra vez en Romanos, en el capítulo 12, nos habla de eso. Él dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, aquí hay un proceso
En primer lugar, uno se dedica al Señor. Ya. Uno dice, Señor, me salvaste, tienes un plan para mi vida, quiero ese plan, guíame. ¿Ya? Dios lo va a hacer. Pero dice aquí, además de eso, de no adaptarse, de no conformarse a este siglo, o sea, a este mundo, la manera de pensar en el mundo. Porque la manera de pensar en el mundo es físicamente. Claro. ¿Ya? Si nosotros podemos dominar o podemos nosotros controlar este mercado, ahí nosotros podemos ganar mucho dinero y así van funcionando. Y Pablo dice, eso no es la economía que tiene Dios. Dios tiene otra idea en cuanto al funcionamiento del Hijo de Dios. Entonces él dice, el molde, la manera de pensar de este mundo, no es la manera. Uno va pensando en cosas distintas, como yo mencioné antes, una fascinación con lo que Dios va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Uno espera con una anticipación de ver la mano de Dios. ¿Ya? Pero él dice de transformarse por medio de la renovación de su mente. Es decir, que a través de leer la Biblia, estudiar la Biblia, y todos los días estoy leyendo una porción de la Biblia, estoy transformando mi mente en un pensar, una manera distinta a pensar. Claro. Y ese pensar, yo he encontrado que me va a llevar a entender cuál es el don espiritual que Dios me ha dado, o los dones que me ha dado. ¿Ya? Cuando yo entiendo cuáles son los dones, habilidades que yo tengo, yo me pongo a trabajar en esa área. Y a la medida que lo voy haciendo, Dios me va dirigiendo los pasos y voy comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es como yo explico a algunos, yo digo, Dios quiere que le obedezcamos. ¿Ya? Si Él quiere eso, piensen que Él va a cruzar los brazos y decir, a ver si va a adivinar en qué es la cosa. No, Dios no es así. Dios nunca trabaja así. Lo que Dios sí hace es guiarnos, y cuando uno está abierto a eso, uno dice, sí, pero tomé esta decisión, no sé si es correcto o no es correcto. Pero he orado, esta decisión está de acuerdo con la palabra de Dios, está de acuerdo con los dones que tengo, y está ahí para hacerlo. Yo creo que Dios me abre camino, y cuando yo miro atrás, yo puedo decir, sí, el plan de Dios era agradable y perfecto para mi vida. ¿Ya? A veces en el momento uno lucha harto por el si debo o no debo, y andar así. Pero cuando uno mira atrás, uno puede decir, sí, el Señor me guió en todo esto. ¿Ya? Todavía tengo un par de preguntas sobre algunas áreas de la vida, pero uno a veces no lo va a entender todo lo que es el plan de Dios. Pero la realidad es que mirando todo eso, yo estoy aquí en este momento y estoy convencido que estoy en el centro de la voluntad de Dios. De que llegando en el día de mañana, cuando me toca morir, yo puedo mirar mi vida y decir, como dijo el apóstol Pablo, y como han dicho otros, he cumplido el plan de Dios. He terminado la carrera que el Señor me ha dado que correr. Y estoy plenamente convencido de ese hecho. Pero es cosa cuando uno a veces va con una cierta incertidumbre, pero yo digo, los hermanos, toman la decisión. ¿Ya? Lo que yo dije a Fabián, cuando hablamos un día, él quería hablar conmigo sobre su decisión de ir al instituto, o sea, del seminario allá en Temuco. Y yo le dije, hermano, si el Señor realmente está guiándote, en familia, orando, buscando la dirección del Señor, Él lo va a hacer claro. Y como Él dijo hoy día cuando hizo la presentación, como familia estamos convencidos que es el plan de Dios. Y si Él está abierto a la voluntad de Dios y Él quiere entender la voluntad de Dios, quiere cumplir la voluntad de Dios y ve una necesidad en su vida, es la forma de suplir eso. Entonces yo también creo con Él, aunque no tengo la palabra de Dios, porque Dios no me dice, mi voluntad para este otro, no me dice a mí, porque yo no soy nadie para eso. Pero yo creo que Él está guiando esa familia en esa dirección. Y nosotros queremos, como familia, queremos apoyarle, como iglesia queremos apoyarle. Entonces, es una cosa que yo espero un día, incluso hablando con el pastor Eloy,
él me dijo, no, yo creo que Dios lo va a usar en grande. Él tiene habilidades y capacidades como que se presta a eso para el ministerio. Y así creemos. Entonces, la voluntad de Dios no es tan difícil como a veces lo pensamos. Sí, porque hemos tenido varios hermanos a veces la concepción de que conocer el plan de Dios incluye que Dios me va a mostrar de una forma clara, precisa, planificado, punto por punto, lo que yo tengo que hacer. Y me parece que ahí está el error. Cumpliendo lo que Él dice acá, porque eso lo tiene escrito con claridad. ¿Ya? Cumpliendo eso y siempre haciendo eso sin apartar de esa. Porque los hermanos que se han apartado de la voluntad de Dios es porque también se han apartado de la palabra de Dios. Ya. Entonces, si uno cumple con la palabra, está en oración y dice, Señor, tengo aquí una decisión, hay 2 caminos adelante, no sé cuál que tú tienes para mí, pero estoy confiado que tú me vas a guiar. Y uno toma una decisión. Claro. Por fe. Pero sí, a la vez, con el tiempo, mirando atrás, dice, sí, no, pero el Señor me guió en eso. Estaba bien tomada la decisión. Sí, porque uno, eso es lo que Él dice aquí, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ya? Uno va comprobando. Ya. No es que uno lo tiene todo que uno vaya hacia adelante. Ya, claro. Uno lo va pasando eso y diciendo, claro, aquí cumplir la palabra de haciendo Dios. un chequeo. Esto era la voluntad de Dios y yo veo eso que sí, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Ya, pastor. ¿Cuánto llevamos? 40. Oh, harto, mire. Sin querer queriendo. Ya, pastor, ahí está su cámara. Por favor, saludos. Bueno, ha sido grato una vez más. Esta la última vez este año que vamos a estar con un podcast, pero esperamos el próximo año también estar juntos con ustedes, con algunos más. Sí. Sería bueno, quizás, como ya tienen los contactos por el Instagram y todo eso, de contactarnos y decir si esto le ha sido una bendición en su vida. Es grato escuchar eso. Así que, o si tiene también alguna pregunta, claro, también estamos dispuestos a eso. Así que muchas bendiciones, hermanos. Espero que pasen este nuevo año, porque ya vamos a estar ahí en el nuevo año. Este nuevo año empezando, que sea realmente lleno de muchas bendiciones en el Señor para ustedes y que el Señor le guíe sus pasos en su perfecta voluntad. Que el Señor le bendiga. Bueno, chao, muchas bendiciones y feliz año nuevo atrasado. Será hasta la próxima. Chao. Gracias, pastor. Ya, chao. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.